Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo al curso de español con vuestro profesor Óscar Ruiz. Para hoy veremos los tiempos verbales del pasado del pretérito y del imperfecto de indicativo. Como ya sabéis, la duración de este vídeo es limitada, por lo tanto seguiremos trabajando con otras actividades en los próximos. Para la lección de hoy, por lo tanto, aprenderemos a formar y a usar el pretérito, también a formar y a usar el imperfecto, y a utilizar ambos tiempos verbales a un mismo tiempo en un texto. En el apartado de cultura seguiremos hablando de México y de sus escritores más importantes. Para la tarea de hoy trabajaremos y leeremos un poema de Rosario Castellanos, una de las poetas y escritoras más importantes del siglo. ¿Preparados? Pues adelante. Como muchos de vosotros ya sabréis, el pretérito se utiliza para describir acciones puntuales y terminadas en el pasado, normalmente acciones que se narran, mientras que el imperfecto se utiliza para describir acciones que duran cierto tiempo en el pasado o estados mentales, estados físicos, en definitiva, para describir la escena que se está contando. Por eso en el cómic, en la primera viñeta, podemos ver cómo el gato está describiendo lo que sucedía en el pasado. Por lo tanto, utilizará el imperfecto. Antes, la comunicación familiar de la cena no existía. Estaban todos pegados a la pantalla del televisor. Como podemos ver en la siguiente viñeta, va a utilizar el pretérito para describir acciones puntuales y además consecutivas. Pero la sociedad evolucionó, la tecnología avanzó y la cosa cambió. En la tercera viñeta utilizará el presente para describir la acción actual y decir el chiste. Ahora están todos pegados a la pantallita del celular. Bien, pero vamos a ver cómo se forman tanto el pretérito como el imperfecto. En primer lugar, el pretérito, también conocido como pretérito perfecto simple o pasado simple, depende de los libros de gramática que utilicemos, se formará con la raíz del infinitivo y añadiendo la terminación concreta del pretérito. ¿De acuerdo? Entonces, para la forma de la primera conjugación en ar, por ejemplo, hablar, será yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos hablaron. Tened en cuenta que para la segunda y tercera conjugación las terminaciones son las mismas. Entonces, yo comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Para el verbo escribir, la tercera escribí, tú escribiste, él escribió, nosotros escribimos, vosotros escribisteis, ellos o ellas escribieron. Recordad que muchas de estas formas de la primera y la tercera persona utilizan la tilde o el acento, y por lo tanto es empecé con acento y él preparó con acento o tilde. ¿De acuerdo? No os olvidéis. También hay que recordar que el pretérito tiene bastantes irregularidades. Algunos verbos solo en ciertas personas, como la primera o la tercera, mientras que otros verbos son regulares en todas sus formas, porque la irregularidad se presenta en la raíz. ¿Vale? Y en los verbos que tienen irregularidades solo en algunas formas se debe a que se utiliza otra grafía para mantener el mismo sonido. Por ejemplo, en el verbo buscar, para mantener, se escribe con C en el infinitivo y yo, en el presente, yo busco, por ejemplo. Pero para mantener en el pretérito el sonido K, se utiliza yo busqué con QU, no con C, porque si no se pronunciaría yo busqué. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo mismo con la G. En el verbo llegar, para mantener el sonido G, se utiliza la G con la U en la grafía. Entonces se escribe como yo llegué, si no sería yo llegué. Lo mismo para empezar con la Z, yo empecé, se escribe con C. Recordad que la C con la E. Mientras existen otros verbos irregulares en todas sus formas. Por ejemplo, el verbo andar es yo anduve, tú anduviste, él anduvo, nosotros anduvimos, vosotros anduvisteis, ellos anduvieron. Y así
estar, estuve, poder, pude, poner, puse, saber, supe. Tened en cuenta que algunos de estos verbos irregulares son muy frecuentes en el uso. Por ejemplo, hacer es yo hice, o querer yo quise, o venir yo vine, o decir yo dije. ¿De acuerdo? Bien, vamos a practicar entonces cómo utilizar el pretérito. En este caso se trata de unos amigos que han ido de viaje de vacaciones a Acapulco, a la playa, a una de las playas más famosas de México. El sábado pasado, mis compañeros de apartamento y yo ir a Acapulco. Bien, ¿cuál es el sujeto? Mis compañeros y yo, por lo tanto, primera persona del plural. Nosotros fuimos a Acapulco. Muy bien. En el ejemplo número 2 también es otra vez nosotros. Quedarse en un edificio muy alto y bonito. Recordad que es un verbo pronominal, por lo tanto hay que conjugar el pronombre. Nosotros nos quedamos en un edificio alto y bonito. En el tercer ejemplo, en la playa yo leer un libro y Carlos tomar el sol. La primera es primera persona. Yo leí un libro y Carlos, en tercera persona, tomó el sol. Número 4, Mariela y Felisa caminar mucho por la ciudad. Mariela y Felisa caminaron mucho por la ciudad. Una señora les indicar el camino para ir a un restaurante muy conocido. Una señora les indicó el camino para ir a un restaurante muy conocido. Por la noche, todos nosotros cenar en el restaurante. Por la noche, todos nosotros cenamos en el restaurante. Después, en la discoteca, Carlos y Mariela bailaron toda la noche. Muy bien. Tercera persona del plural. Y yo ver a unos amigos de Monterrey. Y yo vi, qué casualidad, a unos amigos de Monterrey. Yo hablar con ellos un ratito. Yo hablé con ellos un ratito. Y por último, y nosotros llegar al hotel a las 3 de la mañana. ¡Qué tarde! Y nosotros llegamos al hotel a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana. ¡Qué tarde! Muy bien. Bien, entonces pasemos ahora a los usos del imperfecto. El imperfecto se forma de nuevo con la raíz del infinitivo, pero ahora utilizando las terminaciones del imperfecto. Así, los verbos de la primera conjugación, como el verbo caminar, la terminación es la siguiente. Yo caminaba, tú caminabas, él caminaba, nosotros caminábamos, vosotros caminabais, ellos caminaban. Y de nuevo, igual que en el pretérito, la terminación del imperfecto de los verbos de segunda conjugación y de la tercera conjugación es también la misma. Por lo tanto, yo debía, tú debías, él debía, nosotros debíamos, vosotros debíais y ellos debían. Y para el verbo de la tercera, abrir, yo habría, tú habrías, él habría, nosotros habríamos, vosotros habríais, ellos habrían. Sin embargo, el imperfecto es mucho más sencillo para las irregularidades, porque solo existen 3 verbos irregulares. El verbo ir, el verbo ser y el verbo ver. Pero como veis, también son 3 verbos que se utilizan muy a menudo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que saberse estas formas. Para el verbo ir es yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos iban. Para el verbo ser es yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Veis que estamos utilizando otra raíz diferente. Y para el verbo ver es yo veía, tú veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos veían. Vamos a practicar también el imperfecto. Ahora es un estudiante que ha viajado a México para estudiar durante un tiempo ahí. Cuando yo tenía 20 años, estuve en México por 6 meses. Cuando yo tenía 20 años, estuve en México por 6 meses. Muy bien.
De nuevo, yo vivir en Cuernavaca, una ciudad cerca de la capital. Yo vivía en Cuernavaca, una ciudad cerca de la capital. Muy bien. De nuevo, yo ser estudiante en un programa de español para extranjeros. Yo era un estudiante en un programa de español para extranjeros. Entre semana, mis amigos y yo vemos, primera persona del plural, estudiar español por las mañanas. Mis amigos y yo estudiábamos español por las mañanas. Muy bien. Por las tardes visitábamos los lugares más interesantes de la ciudad para conocerla mejor. Los fines de semana, nosotros ir de excursión. ¿Cómo es? Nosotros íbamos de excursión. Muy bien, irregular. Y nosotros visitar, de nuevo, ciudades y pueblos nuevos. Nosotros visitábamos ciudades y pueblos nuevos. Y por último, los paisajes ser maravillosos. Tercera del plural, los paisajes eran maravillosos. Muy bien, otra vez verbo. Bien, ahora veremos cuáles son las diferencias de uso entre el pretérito y el imperfecto cuando se utilizan en un mismo tiempo. ¿Vale? Pues adelante, ven. El pretérito se utiliza normalmente, como hemos dicho, para describir o acciones completas en el pasado. ¿Viviste en ese barrio el verano pasado? ¿Veis la expresión temporal el verano pasado? Pero ya no. Mis amigos fueron al centro comercial ayer. Y aquel sacerdote ofició la ceremonia hace 10 años. Pero no hace 5 ni hace 2 años. Solamente en ese momento hace 10. El pretérito también se utiliza cuando se menciona el principio y el fin de esa acción. Así, la telenovela empezó a las 8, no terminamos de trabajar hasta muy tarde, estuvieron hablando desde la 1 hasta las 5. También el pretérito se usa cuando se menciona una serie de acciones consecutivas. Salí de casa, crucé la calle y entré en el edificio. Son acciones puntuales y consecutivas. Llegó al centro, le dieron indicaciones y se fue. El pretérito también se utiliza cuando se mencionan acciones que no son frecuentes en un tiempo determinado en el pasado. Por ejemplo, en ese año de particular, en 1998, fuimos a Hawái de vacaciones, pero no volvimos a ir de vacaciones a Hawái. Después de clase me eché una siesta muy larga, solamente ese día, no todos los días. ¿Vale? Una acción concreta en el pasado, pero no frecuente. Por otro lado, cuando no se utiliza el pretérito, se utilizará el imperfecto, y así el imperfecto se utiliza para hablar de acciones en marcha, que tienen cierta duración en el pasado. Pero no mencionamos ni cuándo empiezan ni cuándo terminan, son indeterminados. No se podía parar delante de la comisaría, siempre. En 2018 estaba estudiando en Francia, pero no se menciona cuándo empecé y cuándo terminé. El imperfecto se utiliza para hablar de acciones frecuentes o habituales en el pasado. Me gustaba jugar al fútbol los domingos, todos los domingos. Juan tomaba el transporte público con frecuencia. Mi abuela rezaba siempre antes de ir a dormir. El imperfecto también se utiliza para describir estados mentales, emocionales y físicos o ciertas condiciones. Me sentía muy nerviosa antes de la entrevista. Mi ordenador estaba roto. Son estados, enfermedades, etc. El imperfecto también se utiliza para describir personas, lugares, objetos y también para describir un contexto en una historia. Robin Williams era un buen actor. Tenía mucho talento. En casa de mi abuela había muchos cuartos. Era un día muy bonito. Hacía sol y los pájaros cantaban. Muchos de mis amigos estaban en la fiesta. También el imperfecto se utiliza para hablar del tiempo y de la hora y de la edad. Eran las 8:30 de la mañana. En aquel momento yo tenía 18 años. Vamos a practicar otra vez. Ahora tenemos un texto con verbos en el presente que vamos a transformar al pretérito o al imperfecto, según estemos narrando acciones puntuales o describiendo acciones que tienen cierta duración en el pasado. ¿De acuerdo? Muy bien.
Me levanto a las 6. Levantarse de la cama es una acción puntual, no dura demasiado tiempo y además es concreta, a las 6. Por lo tanto, el pretérito, muy bien. Me levanté a las 6. Ahora estamos describiendo el tiempo atmosférico y la situación. Hace frío, pero al menos el cielo no está cubierto de nubes. Por lo tanto, utilizaremos el pretérito o el imperfecto. El imperfecto, muy bien. Hacía frío, pero al menos el cielo no estaba cubierto de nubes. Ahora, como veis, me visto y voy a la cocina. Son acciones puntuales y consecutivas. Por lo tanto, el pretérito, muy bien. Me vestí y fui a la cocina. De nuevo vamos a describir. No había nadie allí, con el imperfecto. Todo el mundo estaba dormido. Otra vez el imperfecto. Ahora, otra vez, una acción puntual. Preparo mi desayuno, preparé mi desayuno y salí a buscar el periódico. Ahora vamos a utilizar de nuevo ¿cuál? Muy bien, el imperfecto, porque vamos a describir otra vez la situación y una acción recurrente, es decir, una acción que con frecuencia se pasaba. El periódico espera siempre o todos los días en el buzón porque todos los días el muchacho lo dejaba. Me esperaba en el buzón donde siempre lo dejaba el muchacho. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que el adverbio mientras está describiendo una acción más duradera, cortada o interrumpida o en el que se produce una acción puntual con el pretérito. Desayuné solo mientras leía el periódico de principio. Mientras estaba leyendo el periódico, realicé una acción puntual. Desayuné en la cocina. Luego me puse la chaqueta y salí a la calle. De nuevo son acciones consecutivas en el pretérito. Y volvemos a describir. A pesar del frío, hacía sol y el sol me llena de alegría. ¿Es una acción en el pretérito o en el imperfecto? ¿Es una acción puntual o es una acción que con frecuencia? Bueno, en este caso depende de la intención del hablante y podemos decir me llenó de alegría en ese momento o me llenaba de alegría todos los días que salía al sol, ¿vale? Por lo tanto, en algunos casos depende de cuál es la intención del hablante en eso. Bien, para la tarea de mañana vamos a trabajar sobre un poema de Rosario Castellanos que se titula Ajedrez. Voy primero a leerlo y después comento cuáles son los deberes que tenéis que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Se titula, como ya he dicho, Ajedrez. Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos. Quizá para añadir otro interés a los muchos que ya nos obligaban, decidimos jugar juegos de inteligencia. Pusimos un tablero enfrente de nosotros, equitativo en piezas, en valores, en posibilidad de movimientos. Aprendimos las reglas, les juramos respeto y empezó la partida. Henos aquí hace un siglo sentados, meditando encarnizadamente cómo dar el zarpazo último que aniquile, de modo inapelable y para siempre, al otro. Bien, si tenéis alguna duda de vocabulario o de algo que no entendáis, como siempre, me podéis escribir con vuestras dudas. Bien, en cuanto a la tarea, quiero que en primer lugar señaléis los usos del imperfecto y del pretérito en el poema. Después, quiero que comentéis en vuestros grupos quién habla en este poema, si un hombre o una mujer, y si se pueden ver ambas perspectivas en el poema. Después, quiero que penséis en la opinión de la autora, que expresa con este poema. ¿Es posible la comprensión entre un hombre y una mujer? ¿Cuál es tu propia opinión? Y por último, que penséis si cambiaría la situación de este poema si fueran dos personas de raza o de color diferente. Y que escribáis un párrafo con una experiencia propia que os haya pasado alguna vez. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces hasta aquí la clase de hoy. Como siempre, ya sabéis, si tenéis alguna duda o pregunta, escribidme, poneos en contacto conmigo y os intentaré ayudar.
Y hasta aquí la lección sobre el pretérito y el imperfecto. Como dije al principio, seguiremos trabajando con otras actividades en los próximos días para reforzar ambos tiempos verbales. Hasta la próxima.